Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Bienvenidos a la presente emisión del programa En la Polémica. La decisión de revisar el contrato de compraventa de los terrenos del ISFA en el sector de los Samanes por parte del Ministerio del Ambiente y posteriormente por disposición de evitar 41 millones de dólares de los fondos previstos para la seguridad social de la milicia provoca sin duda diversas reacciones. Quizás la de mayor trascendencia es la resolución de cesar en sus funciones al alto mando militar. A partir de esta determinación, se abre en el Ecuador un debate sobre diversos sucesos y situaciones. Se discute, por ejemplo, si la definición de la Procuraduría General del Estado es vinculante, es obligatoria sobre este supuesto sobreprecio. El avalúo que sirvió de base para la negociación fue el elaborado por la Dirección de Avalúos y Catastros. Tiempo después, pasaron algunos años, y ahora se invoca el avalúo del municipio de Guayaquil para la decisión adoptada. Es evidente que la expresión pública del alto mando militar, que se mostró contrario y opuesto a la decisión del gobierno, fue una señal, sin duda, de desobediencia y quebrantamiento de las normas internas de las Fuerzas Armadas. El tema tiene diversos componentes. Hay aspectos políticos, sin duda empiezan a rivalizarse con elementos que son sumamente sensibles y delicados. Ahora se habla del rol de las Fuerzas Armadas, se discute sobre supuestos privilegios de los militares, se comenta sobre las pensiones de los soldados en retiro. En fin, hay algunos temas que aparecen. Se acusa, por ejemplo, de chiflados a los dirigentes de las protestas de los militares en servicio pasivo, mientras se justifica como un error de buena fe el pago por la compra de estos terrenos. Este debate se inscribe dentro de un escenario turbulento por la crisis económica y por el ambiente preelectoral. Nuestros invitados en la presente emisión de La Polémica son los siguientes caballeros. Agradezco la presencia de Carlos Figueroa. Carlos Figueroa es presidente de la Asamblea de Quito. También nos acompaña aquí en este panel Luis Simbaña. Luis Simbaña es integrante, dirigente del movimiento Amaru. Gracias también la presencia aquí en el estudio de Canal 1 de Giovanni Atariguana. Giovanni Atariguana es el director nacional de Unidad Popular. Y agradezco la presencia de Eduardo Meneses. Eduardo Meneses es integrante de esta Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales. Gracias entonces a los señores, a los caballeros que están aquí en nuestro panel, en el estudio de Canal 1, y gracias a los televidentes que nos siguen a través de la pantalla de este canal. Dejo expresa constancia que las opiniones vertidas durante este espacio de opinión son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Vamos a empezar. Luis, quisiera darle la palabra a usted, algo hemos dicho en la presentación, pero quizás usted pueda tener otra visión, otros elementos. ¿Cómo ve usted el suceso, llamémoslo así, ISFA, si es tan amable? Adelante, le escuchamos. Bueno, al pueblo ecuatoriano nosotros queremos decirle que recordemos que desde el 79 se vuelve la democracia aquí en el Ecuador. También recordar que el Ecuador ha estado como alrededor de unos 10 años inestable. Esto transcurrió por el tema del feriado bancario y luego viene todo este proceso de la constituyente. Bueno, hubo una constituyente anteriormente del 98 y viene la nueva constitución actualmente de Montecristi, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido se enmarca una democracia en el Ecuador y tenemos estabilidad de 9 años de democracia en el país. En ese sentido, en el tema coyuntural, que también nosotros desde las organizaciones sociales que construimos, fortalecemos el poder popular, expresamos nuestro profundo rechazo a este pronunciamiento
de este mando militar cesado en funciones y que hoy se encuentra en servicio pasivo. ¿Por qué? ¿Por qué cuestionan ese comportamiento del alto mando? Recordemos que las Fuerzas Armadas son obedientes al poder civil, no deliberantes. Ya. Y en ese sentido nosotros apelamos a la democracia, a la Constitución, a la nueva legislación que se ha instaurado aquí en el país. Entonces, en ese sentido, las organizaciones sociales estamos debatiendo, discutiendo y que estamos defendiendo es la democracia en este país. A pesar, Luis, de que pudieron haber sido atropellados, afectados sus intereses, sus afanes, los militares no tenían que reclamar, tenían que mantener silencio. Esa es la tesis. Nosotros vamos mucho más allá. Recordemos que las definiciones en temas políticos de estabilizar o inestabilizar la democracia en un país son las Fuerzas Armadas. Siempre se les ha dicho que son el garante de la democracia. La nueva Constitución establece que el poder radica en el pueblo y el pueblo elige a sus gobernantes y las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes. Y entonces aquí, de un tema particular, que eso debe de legislarlo la Contraloría, las entidades, las autoridades, se politiza el tema previo al ambiente electoral que tenemos en el 2017, rumbo también a elecciones seccionales en el 2019. El golpe blando empieza a darse con un pretexto que nosotros lo vemos con una figura de chantaje al Ejecutivo, chantaje a la sociedad civil, chantaje a la tropa, donde esa tropa, allí hay hermanos campesinos, indígenas, afro, montubios, que forman parte de esas filas. ¿En qué condiciones de vida están? Allí hay que mejorar. Ok, vamos a hablar de eso más adelante. Eduardo, ahora quisiera escuchar su opinión respecto al tema planteado. ¿Usted es partidario, tal como ha dicho Luis, de que había un afán de desestabilizar al régimen? Bueno, para nosotros es evidente, y no podemos ser ingenuos de eso, que esto del ISFE es una excusa, ¿no? Es una excusa, son 40 millones, es un tema legal que tendrá que manejarlo, lo comenzó a manejar la Procuraduría, tiene la Contraloría que seguir, va a ser en 45 días un pronunciamiento. Nosotros decimos, lo importante y nuestro pronunciamiento como organizaciones sociales es frente a la manipulación política que se ha hecho. El uso político. Uso político, y nosotros vemos dos ejes en este uso político, muy claros. Primero, un chantaje, como decía Luis, y una manipulación de cierta cúpula militar, y siempre decimos cierta cúpula militar porque no ponemos a todas las Fuerzas Armadas en el mismo paquete. Claro. Nosotros sabemos que hay claramente muchas diferencias en las Fuerzas Armadas entre un soldado raso y las grandes élites militares, y sabemos que hay de las grandes élites militares hubo una voluntad de negociar prerrogativas. Nosotros todos sabemos que en un periodo preelectoral, tener una especie de escándalo que tenga que ver con esto, crea correlaciones de fuerza de negociación. Pero habría sido mejor tal vez evitar el escándalo si es que se adoptaba la decisión de un modo más adecuado, no se producía esta decisión unilateral de evitar así porque sí este dinero y probablemente esperar que haya una sentencia de un juez, que se cumplan ciertas formalidades. No, o sea, pero ahí no creo que decir hay que echar culpa de un lado o de otro. Vuelvo a decir, no seamos ingenuos. Esto fue utilizado enseguida por fuerzas políticas. Que lo hubiera tratado de manejar de otra manera. Las fuerzas políticas están ahí en un año preelectoral para utilizarlo, y la marcha que se intentó hacer el día miércoles anterior fue el mejor ejemplo de esto. O sea, la marcha que por suerte vimos todos, no tuvo ninguna acogida, habían 150 personas, creo yo, en la Shiris. No estamos ahora en un periodo, como decía Luis, de permitir que se vuelva a utilizar el pretexto de las Fuerzas Armadas para desestabilizar un proceso democrático. Nosotros hemos dicho siempre, debate hay, y seguro aquí lo vamos a tener en esta mesa, pues somos muy diferentes aquí, pero tiene que ser en un marco democrático. ¿Cuál es el problema? Es que las Fuerzas Armadas siempre están con esta imagen de poder. Tal vez se va a desestabilizar algo en la democracia, entonces tenemos correlación de fuerzas para negociar prerrogativas que ni siquiera son para las Fuerzas Armadas, sino para una cierta cúpula militar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pensando. Ahora sí, Giovanni, a ver su opinión sobre el tema. A ver, nosotros pensamos que hay una actitud autoritaria, arbitraria e inconstitucional de quien hoy funge la presidencia de la República, que se cree juez, ahora juez de lo civil, que puede declarar por sí y ante sí la nulidad de un contrato. Es evidente que hay un atentado a la seguridad social, en este caso de los soldados, como en el pasado hubo un atentado a la seguridad social en el conjunto de la ciudadanía. Usted recuerda que el año pasado quitaron el 40% de aporte estatal a las pensiones jubilares. Se está desconociendo en el caso del IES 1.800 millones de dólares de deuda por salud. Pero sí llama la atención que en ese caso, por ejemplo, los militares no dijeron nada, ¿no? Bueno, pero esta actitud del gobierno es autoritaria y establece efectivamente una violación de lo que dice el 372 de la Constitución, que es absolutamente claro.
los fondos de la seguridad social, el ISA es parte de la seguridad social, son propios y distintos del Estado. Y dice expresamente la Constitución de Montecristi, no pueden ser cogidos por ninguna entidad del Estado ecuatoriano. Primera cosa. Segundo, es evidente que si hay peculado, se pagó más del precio, la Contraloría debe dar lo más pronto el informe y, por ejemplo, la exministra Marcela Guiñaga, hoy vicepresidenta de la Asamblea Nacional, nos tiene que responder. Y si hubiera perjuicio al Estado, como que está planteando, 41 millones de dólares, hay el derecho de repetición. Y no se puede justificar, como dice el secretario de la Presidencia, muy suelto de huesos, que es un error de buena fe. No, señores, si hay fondos públicos, aquí debe aplicarse la ley. Finalmente, nosotros creemos que es necesario defender la seguridad de los militares, la seguridad de los policías y, por supuesto, la seguridad de todos los ecuatorianos. El IES está a punto de quebrar. Para eso es necesario la unidad del pueblo. Ok. Carlos, por favor. Bueno, una pequeña aclaración. Sí. Yo en la Asamblea de Quito hay coordinadores, no hay presidentes. Yo le presenté como presidente. Sí, y soy parte de la mesa central que se constituyó para dirigir este grupo social, esta organización social. Bueno, con respecto a esto, yo creo que el gobierno siempre utiliza distractores. Y distractores para evitar que la gente se fije en la crisis, en el problema real, en el problema que no hay empleo, en el problema del trabajo, en el problema de la crisis fiscal, etcétera. O sea, todo este ámbito, que no se fije, por ejemplo, en que acaban de anunciar que se venderá también el campo Sacha, se concesionará a 20 años por 1.000 millones otra vez, igual que lo hicieron con el campo Auca. Entonces la gente deja los principales problemas del país a un lado y se pone en el escándalo. Bueno, pero esto es jugar con fuego, esto es un tema extremadamente delicado, o sea, provocar una cortina a veces se le va la mano, con esto pero es que a veces se le va la mano. Y sabe perfecto, porque voy a decir 41 millones le vamos a quitar y le vamos además a decir a las Fuerzas Armadas de que yo soy el comandante en jefe, que no existe eso en la Constitución. Entonces, ese es lo real. Para mí, realmente son la creación de distractores, y no es el primer distractor. Cada mes aparecen siquiera unos 2 distractores para que la gente no se preocupe de lo fundamental. Y lo fundamental en este momento es el problema económico, es el problema social, es el problema político. Entonces, esa es la realidad. Yo no estoy de acuerdo con que el tema básico sea ese. De mi parte, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Giovanni, pero yo creo que estamos, o sea, si los ecuatorianos nos metemos en esa pelea, estamos dejando a un lado los temas fundamentales, como he dicho, el problema energético, el problema del petróleo, el problema de la crisis, el problema de la deuda externa, por favor. Sigue creciendo la deuda externa, 36.000 millones, y recién acaban de contratar con Tailandia 2.500 millones, y me parece que 900 millones con China. Estamos vendidos y revendidos a otras potencias externas, nada más. Entonces, la principal preocupación de la gente, de mi gente, de la gente, por ejemplo, de la Asamblea, es la crisis, compañeros. Bueno, pero lo que ocurre es que lo que decía Eduardo me parece que hay que señalar o plantear, en el sentido de que estos son afanes de desestabilizar, que eventualmente son grupos que se aprovechan de esto para politizar, para generar un ambiente de tensión, en fin. Todo dará un criterio político. Así es que las respuestas son políticas. A ver, por favor. La distracción no viene necesariamente de Correa, o sea, seamos sinceros, si es que aquí no hubiera habido un alto mando militar que venga a crear declaraciones públicas, a querer hacerse deliberante, eso de ahí viene la distracción. No viene una distracción de voluntad del gobierno de querer distraer las cosas. Y nosotros en la Convergencia de Organizaciones Sociales venimos meses pidiendo que se haga ese debate económico. ¿Y la distracción cuál es? La distracción es de una derecha que trata de utilizar y de manipular este tipo de hechos para hablar de dictadura, para hablar de autoritarismo, cuando nosotros sabemos que no hay propuesta muchas veces detrás de esas palabras, porque siempre que llamamos al debate, ¿dónde está la propuesta económica? Está bien que se denuncien los precios, los préstamos, por ejemplo, que se hacen a otros países, pero ¿y cuál es la propuesta estructal de la que estamos hablando? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber. Okay, claro. La distracción no viene del gobierno, sino del alto mando militar. Esta crisis social, esta crisis económica, nos lleva a temas fundamentales como es la desocupación, porque esa desocupación en un momento determinado llevará también a una crisis financiera. Todos estos problemas sociales llevará a una crisis financiera e incluso puede llegar a un riesgo
de perder la dolarización, que es lo que mucha de la gente la recoge como uno de los bienes más grandes por la estabilidad que nos ha dado. Sí, pero todo eso está en riesgo y eso y todos estos distractores no nos permiten discutir estos problemas. No nos permiten decir, por ejemplo, a ver, ¿dónde está pues la política nacionalista del gobierno que ustedes tanto pregonan? ¿Dónde está? Le acaban de entregar a Schlumberger, una transnacional, uno de los campos más grandes, 70,000 barriles diarios. Acaban de entregar el campo Sacha, 75,000 barriles dicen que van a producir, van a entregarlo. ¿Por qué no reaccionan? Verán, una cosa, ustedes también son responsables de lo que pasa en el país. No solo nosotros, ustedes también, y ustedes tendrán que responder. Y ojalá pudieran algún día ustedes responder también a la justicia, porque ustedes están apoyando a este gobierno. Vamos. El tema de los distracciones, de distractores, todo ese tipo de cosas, vea, las organizaciones, las comunidades, los barrios, estamos en algo más fundamental, que es la construcción del poder popular, de la economía del buen vivir popular. Nosotros estamos construyendo todo este sistema de economía campesina, comunitaria, popular, para ver el tema de la economía local. El tema de la mal llamada crisis es un tema global a nivel geopolítico. ¿Qué estamos haciendo al interno? ¿Qué estamos planteando? ¿Cuál es la propuesta? Invitamos a ver cuál es la propuesta, revisémosla, construyámosla, propongamos. ¿Cuál es la propuesta? Se puede decir los grupos que están en contra de un gobierno, en contra de un sistema, que hablan de la revolución ciudadana. ¿Dónde está la propuesta? Nosotros, los ciudadanos, de las comunidades, los pueblos, o sea, estamos en otra lógica. Estamos trabajando, estamos empoderándonos de una nueva Luis, legislación. ¿qué opinión tienen ustedes respecto a ciertas decisiones gubernamentales? Lo que ha señalado el doctor Figueroa respecto a la concesión de estos campos petroleros. No sé qué piensan ustedes con el Tratado de Libre Comercio con Europa. No sé qué piensan ustedes respecto a la ley de privatizaciones. No sé qué piensan respecto a estos coqueteos que hay con el Fondo Monetario Internacional. Esas son decisiones gubernamentales que ustedes deberían El gobierno plantear. nacional deberá responder por sus acciones. Nosotros respondemos por nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras propuestas, que deberá también el gobierno nacional, el ejecutivo, las entidades que deben ser, acogerlas para reactivar la producción económica interna del país. Las cosas que deba responder Rafael Correa, que las responda él. Sí, claro. Nosotros tenemos que responder por nuestras acciones. Y es más, hoy en día, luego de la Constitución del 2008, en las comunidades hablamos de política los campesinos, pero de una política construida desde el pueblo. Nosotros no estamos defendiendo un presidente, estamos defendiendo un proyecto político, una nueva legislación, y en ese marco ir tomando las ventajas para ir construyendo todo este sistema de economía. Por favor. Mira, yo creo que hay que llamarle al pan pan y al vino vino. Este gobierno está gobernando para modernizar el capitalismo. Y las medidas que está tomando para enfrentar la crisis, de la cual también es responsable, porque luego de 10 años prácticamente no ha logrado desarrollar la inversión para generar empleo, industrialización, apoyo al campo, y seguimos dependiendo de las materias primas. Evidentemente las medidas que está tomando son de ajuste para el pueblo ecuatoriano. Están cumpliendo a pie juntillas, cual borrego del Fondo Monetario, las disposiciones que les han dado, que son recomendaciones, gran cambio. Por ejemplo, eliminación de subsidios, decía la Seguridad Social, eliminación del subsidio del transporte. En varias ciudades y provincias se ha elevado el pasaje por eso. Se está anunciando una política de congelamiento salarial. 6 años los servidores públicos tienen congelados. Es irrisorio el aumento salarial de este año. Los trabajadores es una burla, 40 centavos Bueno, al pero día. ahí ya no podía más, porque si hacía una elevación mayor, el desempleo habría sido más alto a esta hora. Eso estaría por verse, porque ahora, luego de que ha habido una ola de despidos, de cierre de empresas, más de 100.000 despidos en el último año, nos anuncia el retorno de la flexibilización laboral, pues. La flexibilización laboral no es sino un eufemismo para hablar de mayor explotación, trabajo por hora, reducción de la jornada de trabajo, pérdida de estabilidad. Entonces estamos viendo unas medidas económicas que ya al pan pan y al vino vino. Este gobierno está privilegiando el capital, no al ser humano. Está entregando la soberanía. Mira, es realmente escandaloso, no solamente la golpiza que fueron víctimas las mujeres ecuatorianas en torno a Erdogan, este presidente turco, sino que además se justifica y Correa le pide perdón a semejante genocida porque está haciendo negocio. Le acaba de entregar Puerto Bolívar por 50 años efectivamente a una empresa turca.
Sí, Ok. tenemos que ver efectivamente en qué país estamos. A ver, yo ahí sí creo que hay un momento en que hay que salir de lo declamativo también, porque podemos tener discursos de criticar justamente todo esto y se puede caracterizar esto de una modernización del capitalismo sin ningún problema. Yo estoy de acuerdo en muchas de esas tesis. La cuestión de lo que nosotros decimos es ¿qué hacemos ahora? Yo voy a poner un ejemplo de esto porque no quisiera que nos entiendan mal. Nosotros como Convergencia de Organizaciones Ciudadanas no somos del gobierno. Y bien dijo Luis, si quieren responder al gobierno, pregunten al gobierno. Bueno, pero tal vez ahí hay que precisar, ustedes son afines al gobierno. Justamente hacia eso voy. Nosotros tenemos una postura, como decía Luis hace un momento, en que reconocemos un proceso histórico que no es solo de estos 9 años, un proceso histórico que son 30 años de lucha contra el neoliberalismo, 500 años de lucha de los compañeros indígenas, muchos de ellos estamos trabajando juntos en este momento. Hay un momento de la revolución ciudadana que se da, que ha tenido muchos puntos extremadamente positivos, la reconstrucción del Estado, la cuestión de la Constitución de la que hablábamos hace un momento, pero si nos creamos como Convergencia hoy en día es justamente para radicalizar un proceso que está en este momento perdiendo un cierto horizonte político. Y eso lo podemos decir, no hay problema. Nosotros estaremos y estuvimos, es más, es chistoso que se hable solo de estas 3 mujeres que estuvieron en la cuestión del Kurdistán. Nosotros estuvimos ahí también protestando. O sea, no estaban de acuerdo con la presencia que no se crea y que no se caricaturice el debate político en el país. Nosotros no estuvimos de acuerdo en que se invite a un personaje como Erdogan a una universidad como el IAEN y que se esté pactando con criminales de guerra y criminales que violan los derechos humanos todos los días. No, estuvimos ahí y a nosotros también tuvimos que enfrentarnos contra esos esbirros y esta seguridad turca. Entonces, yo primero quiero decir es que no nos caricaturicemos en ese debate. El gobierno es del gobierno, nosotros estamos aquí para radicalizar un proceso desde las organizaciones sociales. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso quiere decir salir de lo declamativo. Está bien decir invocar al FMI, eso nosotros decimos vamos a lo concreto. La flexibilización, está muy bien. Tomemos ese dato de la flexibilización. Nosotros creemos que frente a cualquier crisis económica como la que estamos viviendo y que no estamos, como decía Luis, no solo ecuatoriana, es una crisis mundial, hay 2 diferentes tipos de ángulos de ataque para esto. Uno, o se favoriza la oferta económica o la demanda económica. Claramente con la flexibilización se está fortaleciendo la cuestión de la oferta económica porque se está flexibilizando para decir protejamos a las empresas. Nosotros decimos eso no es suficiente. No está bien. No es suficiente, pero solo termino porque... Sí, tengo que ir a un corte nada más. Sí. Es muy importante porque nosotros decimos vamos justamente a dar seguridad al empleo. Los compañeros campesinos, 5 millones, me corriges Luis si me equivoco, 5 millones de trabajadores en el país están con una precariedad laboral increíble. Lo que nosotros necesitamos no es contraer la economía y proteger lo pequeño de la demanda, necesitamos generar demanda más bien. No hay que proteger la oferta, sino hay que generar demanda. ¿Y eso qué quiere decir? Consumo. Subir salarios de los compañeros campesinos, crear contratación colectiva en los compañeros campesinos. Se da como ejemplo a veces la cuestión del brócoli, 1% de la ganancia del brócoli en este país va hacia el campesino, es una explotación terrible. Nosotros creemos que la solución a la crisis va desde dando mejores condiciones para que consuman nacional nuestros compañeros. Tengo que ir a un corte comercial, enseguida volvemos. Retornamos para el segundo bloque de este programa En la Polémica. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Voy a dar la palabra al doctor Figueroa para comentar lo que se ha dicho aquí en la primera parte, en el primer segmento del programa, incorporando un elemento adicional que es definir de alguna manera el modelo que implementó el gobierno, hasta qué punto aquello pudo atender a los sectores sociales, tuvo un comportamiento de izquierda, fue que se construyó una democracia con participación ciudadana, en fin, por favor. Les voy a dar un dato, voy a ser infidente. Yo cuando comenzó este gobierno, yo dije, bueno, me voy a mi casa. No, en realidad dije, me voy a ser cirujano, que es lo que me gusta. Y me dediqué a mis cirugías y a atender pacientes. Llega la constituyente, ¿sí? Y cuando dan el resultado, en ese momento reacciono. Y vuelvo y digo, no, está mal. Les están quitando derechos fundamentales, logrados con años de lucha a los trabajadores. Y ahí, incluso los compañeros de ahora, Unidad Popular, Pachacuti mismo, todos votaron a favor de eso. Y los únicos contrarrevolucionarios éramos un grupo reducido donde yo me pertenecía. Sí, con un grupo de trabajadores también, que debo reconocer, 2 organizaciones de trabajadores, que hicimos campaña en contra de esa constitución, porque era un poema
pero ese poema realmente el momento de concretarlo no era posible. Yo creo que este gobierno se ha farreado la plata. 374.000 millones de dólares más deuda externa, que aparentemente es 36.000 millones, más 5.000, más la cifra que les he dicho en este momento, más aproximadamente 5.000 en preventa de petróleo y en bonos del Estado a corto plazo. O sea, es mucho más de 40.000 millones. Pero usted llega a los 370.000 millones con todo esto. Desde luego, 274 más 50.000 millones, 40.000 millones, pongámosle reduciendo, es más de 300.000 millones. Se ha farreado la plata este gobierno. Bueno, ahí están las carreteras, ahí está la infraestructura. ¿Cuánto ha gastado en eso? Ahí están los proyectos. ¿Cuánto ha sido el sobreprecio? Pero sí, en los mismos periódicos salen que las carreteras, el costo está al doble, porque todo fue declarado en emergencia. ¿Qué emergencia es construir un edificio para la función judicial? Pues emergencia. ¿Cuánto vale el metro de construcción? ¿Cuánto valía el metro? $600. ¿Cuánto cotizaban? 1.100, 1.200 del metro de construcción. Entonces, todo ese farreo ahora le pasó factura, ¿no es cierto? Ahora ya no tiene el dinero. Fíjense que en diciembre, o sea, en noviembre no pudieron pagar a los consejos provinciales, no pudieron pagar a muchos municipios, a las juntas parroquiales incluso, creo que ustedes deben estar cercanos a ese dato. No pudieron pagar los sueldos y tuvieron que por favor rogarle a Slumberger que le pase 500 millones para poder pasar al otro año. Y ahora, mes a mes, necesitan 800 millones solo para que funcione el aparato estatal. Por favor, ¿de dónde van a sacar? ¿De dónde van a sacar? No tienen de dónde. A ver, Luis. Yo creo que el tema de los distractivos está bien. Este es un elemento que distrae, dice usted. Mire, hace un momento se hablaba el tema del empleo. Hay que esperar pues qué es lo que plantea el Ejecutivo con la flexibilización laboral, que llega a la Asamblea, pero más allá de eso, vea, hay que inclusive construir los sindicatos agrarios, los sindicatos del pueblo, del poder popular, de nuevo tipo. O sea, no hay un sindicato que dispute la defensa de los trabajadores en este momento. Ya pues construyamos eso, el poder popular, para poder presionar donde haya que presionar. Sí, ese tipo de cosas está en la discusión abajo, en el territorio, en las comunidades, en las organizaciones. Entonces, los distractivos van por otro lado. O sea, cuando la gente, o sea, que estamos ahí donde se ejecutan las políticas públicas, estamos en otro tipo de construcción. Pero por la observación que hace Carlos respecto a esta cantidad enorme de recursos que había y que no se aprovecharon adecuadamente. Mire, hay un asunto que sí nosotros debemos de relevar, es que reconocer que la institucionalidad estatal se ha fortalecido. Obviamente que sí, porque anteriormente el acceso a servicios hacia el campesinado no los existía. Ahora se ha fortalecido la institucionalidad, pero sí hay una deuda social con el sector agrario, con los sectores populares. A mí me da mucha gracia ver cómo a veces detrás de un discurso que se pretende casi de izquierda, se dice que se estuvo en contra de la Asamblea Constituyente y se dice que no era urgencia hacer inversiones en salud, hacer inversiones en educación. O sea, seríamos ciegos si no hemos visto que han habido cambios mayores en nuestro país. Yo soy de los que cree que si es que no hubieran habido esos cambios de servicios públicos en este país, con la crisis que es mundial, y recordamos, es mundial, no es que este gobierno se farrió y que de repente le tocó endeudarse porque él se farrió el dinero, no es de eso, es una crisis mundial. Si no hubiera habido esa inversión en servicios públicos, en educación, en salud, estaríamos en una crisis política 10.000 veces más profunda. Estaríamos en una crisis social, estaría la gente en la calle, estaríamos en una situación totalmente distinta. Ahora, es si que no si hubiera es que había plata, Eduardo, si es que había dinero, esto es fácil, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice, hasta el feo sale a bailar cuando se tiene dinero. Pero entonces, ¿por qué nadie lo hizo antes? O sea, porque había un precio del petróleo de 120, 150 dólares. Eso de decir que no había dinero es totalmente falso. Si uno ve cuál ha sido la aumentación del PIB, la aumentación del PIB no es que se lo dio solo desde que llegó este gobierno. Después de la crisis de los años 90, desde el 2000, tenemos una curva del PIB que iba en aumento total. ¿Y por qué solo cuando este gobierno responsablemente comienza a hacer la inversión que se dice, es que justo cuando llegó el gobierno, por coincidencia había dinero? No es así. Había dinero antes de este gobierno y nunca se lo quiso poner en inversión social. Mira, yo creo que el tema pasa por
quién es el ciego que no quiere ver las cosas. Y aquí hay un ciego que es Rafael Correa, que nos niega hasta la crisis. Dice que académicamente no estamos en crisis. La mayoría de los ecuatorianos sienten, viven, somos víctimas de la crisis. Tema de desempleo, subempleo. Luego de 10 años tenemos 53% de la población económicamente activa sin empleo adecuado. Y si vamos al campo, 67%. Cada 7 campesinos no tienen empleo. Entonces, es la crisis. Veamos el tema de la deuda. Cada ecuatoriano nace hoy con $2.000 de deuda bajo el brazo. Eso es más de lo mismo, yo concuerdo con él, en el sentido de que ha habido un pasado neoliberal de 30 años que combatimos y lo hicimos en las calles, pero igual estamos combatiendo este gobierno y de paso, no se puede tapar el sol con un dedo. Todo el 2015, el movimiento social ecuatoriano, pese a la represión, pese a los trabajos que hizo el gobierno, se movilizó durante más de 9 veces y de manera masiva y en todo el país. No se puede negar. Claro, el gobierno cada vez le cuesta más poner más sándwiches, más refrigerios para tratar de mostrar un supuesto poder popular que no existe. Este gobierno efectivamente está sirviendo al capital. Ok, Carlos, Yo quiero discrepar en esa por situación. favor, ya te discrepo en ese tema de, el tema agrario, recordemos, los campesinos, los pueblos y nacionalidades, fuimos quienes soportamos, quienes sostuvimos al país en el feriado bancario, las unidades de producción, economía popular y solidaria, y hoy estamos resistiendo ante toda esa situación de la mal llamada crisis. Estamos construyendo empresas comunitarias, industrias comunitarias, y es ahí, anteriormente había recursos, ¿por qué no se inyectó en la empresa, en la industria comunitaria, en pasar de la acción del discurso retórico, declamativo, a la acción concreta, lo que necesita las reivindicaciones de los pueblos? Agraria que establece un beneficio a los latifundistas, a los concentradores de la tierra y del agua, al agronegocio, compañeros. Y ahora sí, los campesinos son los menos beneficiarios de este gobierno. Hablamos de los movimientos sociales. En este escenario se han construido el nuevo tipo de organización del movimiento indígena campesino con propuestas. Yo invito al debate. ¿Cuáles son las propuestas económicas en el país? ¿Cuál es la propuesta económica en el país? Ok, Carlos. Miren, yo creo que, este gobierno, aparte de lo que hemos dicho de toda esta crisis económica, también ha desinstitucionalizado todo, ¿no? No ha respetado nada. No existe justicia, no existe corte constitucional, no existe el mentado quinto poder. ¿Qué tan será? No existe, ¿sí? Y a los únicos que no ha logrado destruir todavía es efectivamente a las Fuerzas Armadas, y lo hizo, ¿sí? Y destituyó al alto mando. Porque, bueno, había el sector de los transportistas, de los choferes, no pero es que son apoyo. No ha sido tocado. Es que son apoyo. Y la iglesia, vean. Los dos instituciones, ahí, bueno, sí le ha dado, pero no le ha logrado, o sea, no ha podido hacer más curas para meterse dentro de la institución de la iglesia. Entonces, yo particularmente, si ustedes me preguntan, y mucha de nuestra gente que ha estado en las calles, que ha salido durante todo este proceso, y con Giovanni también hemos estado, y con mucha gente que no es solamente la gente de izquierda, que no solamente es la gente de sectores populares, es clase media, son pequeños empresarios, han estado en las calles, ellos, sí, y de derecha también, sí, pero desde luego, también. Yo no soy intolerante como cierta gente, yo creo en que toda la gente debe participar y tiene derecho incluso a protestar, pero yo creo que cada día que pasa Correa en el gobierno es un día menos de patria. Cada día que él está ahí, nosotros nos tardaremos 10 días en recomponer lo que él está haciendo. Por eso es que sí existe una salida de este proceso. Pero usted está proponiendo alguna definición poco democrática. No, ¿por qué? Dentro de la Constitución hay renuncia, por ejemplo, y adelanto de elecciones. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se asustan? Discúlpenme. Eso existe, y si está en la Constitución se puede usar como instrumento. ¿Cómo así es destruyamos las carreteras que existen por donde transitamos pues, todos? O sea, no sea infantil. Que vamos a reconstruir todo lo del gobierno. Eso es infantil. Pero verá, solo una cosa. Quiero responder una partecita de lo que decía usted. Mire, si hay alternativas. ¿Sabe por qué? ¿Cuáles? Porque este país tiene
una lógica y una red enorme de productores pequeños y medianos. ¿Qué es lo que nos ha logrado salvar de la profunda crisis en que nos quieren meter? Porque si no, solo existiría el gran capital. Estaríamos centroamericanizados como en la década del 70. Acuérdense. ¿Cómo era eso? Solo imagínense que las más grandes empresas de ahí eran la United Fruit, etcétera, los exportadores de banano y nada más. Pero aquí afortunadamente tenemos eso. Y a ese camino es al que hay que apuntarle y hay que fortalecer. Muchísimas gracias. Vamos. Yo sí quiero que salgamos de una caricatura total, porque aquí estamos hablando como si es que ser movimiento social querría decir necesariamente desde la izquierda estar en contra del gobierno. A ver, pueden existir movimientos de organizaciones sociales que nos reivindicamos revolucionarios y que somos capaces de salir, como salimos el año pasado, en contra de las banderas negras que son de la derecha. Movimientos sociales que se dicen de izquierda, marchando con la derecha, yo no creo en eso. Y yo ni siquiera se los digo a ustedes, yo le digo a los telespectadores que están viendo esto, porque yo con posturas declamativas, solo termino, con posturas declamativas yo no puedo debatir. Yo lo que quiero decir es, le digo a los televidentes, nosotros estamos en este momento haciendo una propuesta que es diferente. Nosotros estamos diciendo, no tenemos por qué estarle dando una plataforma a la derecha, porque es lo que va a pasar. Si las organizaciones sociales se van a manifestar con la derecha va a recuperar todo eso y es lo que estamos haciendo. Pero Eduardo, ¿la derecha no está en el gobierno? El gobierno. A ver. Yo me estoy refiriendo a una derecha fascista, y lo digo ni siquiera con ningún miedo de decirlo. Gente como Nebot, que estuvo implicada en violaciones de derechos humanos, estuvo en Quito hace 3 semanas. ¿Quién estuvo protestando? A ver, ¿dónde estaban las organizaciones sociales que se dicen de izquierda revolucionarios protestando contra la avenida de Nebot? Estuvimos nosotros. Yo creo que hay organizaciones sociales y una postura responsable frente al país, es decir, desde las organizaciones sociales queremos radicalizar este proceso, queremos guardar muchos de los avances que se han hecho, pero radicalizarlos más. Nosotros no vamos a marchar con la derecha. Yo no creo que haya que radicalizar en este momento. El país, para salir de la crisis, debe evitar los extremos. Sí. Desafortunadamente, si no dejamos los extremos a un lado, este país no sale porque no tiene camino, deben entender la gente. ¿Cuáles son esos extremos? Mire, el extremo que ustedes tienen no puede seguir. ¿Pero cuál es el extremo de entregar ¿Cuál? todo el país no puede seguir. El extremo de la derecha oligárquica no puede seguir porque ya lo probamos. ¿Y cuál es su propuesta? Sí. Yo no entiendo la propuesta, porque no hay propuesta. A ver, vamos, a ver, termine. Bueno, miren, parece ser que cuando no se quiere oír, yo estoy hablando de una red, de una alternativa, de una red productiva que nosotros hemos creado durante años. Sí, por eso el Ecuador todavía no se ha destruido, por eso. Porque, miren, porque la clase media nuestra es una clase abundante y es una clase muy creativa. Es una gente que da trabajo. Los pequeños empresarios son los que dan trabajo, pero son a la vez los más afectados por las medidas de este gobierno. Por favor, reaccionen. Son los trabajadores que dan Vamos con algunas propuestas para salir de la caricatura de revolución. Porque aquí no ha habido ninguna revolución, ningún proceso que defender. Aquí se ha dicho, vamos a fortalecer el aparato productivo, a reactivarlo, a que el Estado invierta con los pequeños y medianos empresarios, invierte en el campo, en la artesanía, en la pesquería, y podamos dar efectivamente empleo. Pero para eso se requiere recuperar los recursos naturales y los recursos del país. Por ejemplo, revisión inmediata de todos los contratos petroleros, telefónicos, mineros, que son lesivos del interés nacional. No podemos entregarle a una empresa extranjera, estamos subsidiándolo, cuando estamos vendiendo el petróleo a menos de $20 y le estamos reconociendo una tarifa de 26, no más de eso. Necesitamos nacionalizar la telefonía móvil, pues. El mayor negocio de este país se llama la telefonía móvil. Cobremos los impuestos a los grandes evasores y a los grandes monopolios. No puede ser posible que mientras el negocio de la tienda, el señor de la esquina, el médico, el profesional, pagamos 22% de nuestros ingresos por impuesto a la renta, los grandes grupos empresariales no paguen sino el 2 o el 3%. El que más tiene, más que paga. Yo no entiendo cómo dice eso. Nosotros los campesinos... Quien está en la derecha es el gobierno. Pregúntenle a Alexis Mera, pues, en beneficio de quién están gobernando. La banca ha tenido las mayores ganancias de la historia.
A ver, pero Eduardo, ¿qué dices tú? Es que yo no, o sea, justamente a eso me refiero con esos discursos declarativos. Que Están muy lindos, están pero marchando marcharon con esa misma derecha que Pero Eduardo, no olvides, no olvides que el MPD fue aliado del gobierno en los primeros años. Eso puede ser una cosa. Nosotros estuvimos viendo las marchas en que gente del MPD estuvo marchando con la derecha. Entonces no nos vengan a decir, mañana vamos a ver. Yo le voy a decir una cosa, para ir hacia la propuesta, para ir hacia la propuesta, porque yo digo, no sirve para nada al pueblo ecuatoriano que darnos estos discursos estériles. Entonces yo voy a ir a una propuesta muy concreta. Yo no entiendo cómo no se puede percibir lo que acaba de decir Giovanni y lo que les acabo de decir yo, pero una propuestita más también tengo, que hay que hacer una adecuada fiscalización. O sea, no puede quedar con toda la plata que han robado. Yo les voy a hacer una demostración. País, le voy a hacer una no puede quedar impune. Cero impunidad, por favor. Le voy a hacer una demostración. El próximo gobierno, cero impunidad. Yo le voy a hacer una demostración muy fácil de lo que acaba de pasar en este debate. Bueno. ¿De qué se ha hablado? ¿De presunciones de corrupción? ¿Se ha hablado de despilfarro? ¿Y quiénes se encuentran en eso? crisis. Sí, la plena crisis. Pero a ver, pero justamente, pero vamos, pero a ver, déjeme terminar. Todo el despilfarro del MPD. A ver, déjeme termino con eso. ¿Por qué no se 10 habla? años no han cumplido el plan nacional, compañeros. Terminemos, Eduardo. Verán, yo les voy a hacer una demostración muy simple de por qué no estoy para nada de acuerdo con esas posturas declamativas. Porque solo hablando de corrupción y solo hablando de despilfarro se encuentran la derecha con el MPD. Se encuentran en la calle, muy bien. Cuando no se van a encontrar juntos, marchando, va a ser cuando nosotros digamos, hagamos un sistema de economía campesina que sea dirigido por los campesinos, no son los empresarios que están dando la riqueza al país, hay muchos empresarios, pequeños empresarios que están trabajando, los grandes agroexportadores con los cuales nunca marcharemos ni con ellos ni con los banqueros, a ellos es de los que hay que combatir y hay que ser claros hacia el pueblo ecuatoriano. Perfecto, ahí el enemigo vamos, no es Correa, el Aquí enemigo hay acusaciones y acusaciones. Vea, yo vengo de un sector comunitario campesino. Vea, Giovanni, ustedes estuvieron en el Ministerio de Educación, secuestraron la educación, nos arremetieron. ¿Cuándo? El MPD metió educación ¿cuándo? Ustedes respondan discúlpame, por esa situación. 10 años Les han invitamos tenido a y han construir corrido una la propuesta educación. de desarrollo económico No han aquí en cumplido el país, presupuesto. el poder popular. Tienen a los maestros sin contratos Desgarraron colectivos. las aspiraciones de los jóvenes, de los campesinos. 600,000 ecuatorianos no pueden ir a las Ustedes, y una universidades marchen con la culpa de tu derecha. gobierno, compañero. A ver, Sáquese las terminen, máscaras, por favor. compañero. A ver, O sea, nosotros estamos en otra lógica, o sea, las distracciones, las cosas así, las organizaciones estamos en otra lógica de construcción del poder popular, de construir un Estado de nuevo tipo. O sea, necesitamos que emerja toda esa lucha social. ¿De qué movimientos sociales me hablan? ¿De cuáles? Que se reúnen con Lazo, se reúnen con Nebot, hacer una convergencia política rumbo a las elecciones. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros invitamos al pueblo organizado a construir un sistema de economía comunitaria para el país y disputar. Hablan del TLC. A ver, ¿cuál es la propuesta? Están los grandes exportadores, nosotros queremos disputar eso, pero desde este sistema que emerja desde el pueblo, desde las organizaciones, porque allí también tenemos que resaltar algo. El discurso retórico, lírico del pueblo, hay pueblo organizado, pero consciente, responsable de lo que se va a decir y hacer en la práctica. Carlos, por favor. Por favor, tengan en cuenta cuando ustedes hagan ese análisis que estos distractores son algo fundamental para nuestro pueblo. Fíjense que en estos días acaban de desalojar por 3 ocasiones en Tundaimi a los campesinos y a los indígenas y les dejan sin sitio donde vivir. Les desalojan y les dejan botando en el parque. Y cuando comienza a conocerse de que está votada esta pobre señora de 107 años, me parece, el ministerio dijo que era de 95, va el Ministerio de Salud y dice, no, le coge y le dice, no, le trajimos para hacerle revisar. Nunca se había preocupado de la señora de más de 100 años. De 115, bueno, verán, pero voy a decir dos ejemplos nada más, 2 ejemplos. En mi área, en la medicina, hay una crisis terrible. Yo le invité a una de las asambleístas correísta, le dije, señora, vea, para usted evaluar cómo está el gobierno, verá, de aquí de la asamblea, pásese al frente y vea cómo está funcionando el Hospital Eugenio Espejo, cómo no tienen ni gasas, no tienen jeringuillas, no tienen medicamentos. Vayan por favor y averigüen y díganle al director, vea, cierto que esto está sucediendo. Vayan a los jefes de servicio y pregúntenles, ¿tienen gasas? Vaya a cirugía plástica y dígale al que fue jefe de servicio, ¿por qué desde hace 3 años no tiene ni siquiera gasa? Ya, eso 1. 2, ejemplos rapiditos. En mi área, en la medicina, destruyó el sistema de formación de posgrados.
hasta el día de hoy, en 10 años, no han sido capaces de reorganizar. Nosotros cada año, cada primero de enero, entrábamos a formarnos de nefrología, de neumología, de cardiología, de todas las áreas. Resulta ser que llega este gobierno, suspende todos los posgrados y ahora para ser cardiólogo, para ser neurólogo, tiene que irse al exterior. Destruyó todo. Por eso, más del 90% de médicos no queremos que siga este gobierno. Por eso. Ya, a ver, Luis. El tema de los posgrados y el tema del sistema académico. A ver, educación, claro. A los campesinos nos negaron todo ese proceso. Solo podían acceder las clases pudientes al sistema educativo. Ahí hay una deuda, ¿ya? Solo se beneficiaron ustedes. ¿Ya? Si hablamos del tema de la salud, destruido también. ¿Por qué no se habla de la vieja historia también? Toda la situación que estuvo en el sistema de salud, en el campo, en los sectores rurales. O sea, ¿por qué no dicen eso? Insistimos desde las organizaciones de campesinos, de la Confederación Amaru, desde la Convergencia, ¿cuál es la propuesta? Sentémonos y los desafiamos a debatir. Listo, Giovanni, contigo terminamos. A ver, aquí se ha dicho que quienes coinciden. Yo quiero demostrar con par de ejemplos cómo coincide la derecha del gobierno y la derecha de afuera. ¿Qué nos dicen frente a la crisis? Flexibilización laboral. ¿Quién está pidiendo flexibilización laboral? Las cámaras de la producción. ¿Quién está regresando al Fondo Monetario y quiénes nos piden volver al Fondo Monetario? El gobierno y la derecha neoliberal. ¿Cuál es la contrapropuesta que hay que hacer ante eso? La acabo de decirte, un gobierno distinto, diferente, que no piense en el capital, en un gobierno que tome las medidas realmente para radicalizar. Decíamos, veamos la deuda externa, hagamos una auditoría. Acaba de pagar 680 millones de dólares el mes de diciembre, bonos Global 15 que fueron declarados por la propia Comisión cuando apoyábamos a este gobierno como ilegales y ilegítimos. Ahora a los municipios les debe 550 millones y eso significa menos alcantarillado, menos agua y poder enfrentar cosas como el niño. Eduardo, yo voy a hacer lo más cortito, estoy sobre súper corto, pero yo lo que digo a los telespectadores es: démonos cuenta que lo que se acaba de decir en esta mesa, y soy hasta autocrítico con lo que decimos nosotros también en la Convergencia, nada de esto va a sacarnos de la crisis realmente. Estamos en un debate totalmente declamatorio. Es por eso que en la Convergencia de Organizaciones Sociales estamos llamando a todo este año, que va a ser un año preelectoral, a construir un programa desde organizaciones sociales. Porque nada de lo que se ha dicho aquí, nada de esas denuncias que se han dicho aquí va a ayudarle al pueblo ecuatoriano. Nosotros creemos que hay un vacío político que en este momento ni Alianza País, ni la izquierda que hace 2% y marcha con la derecha, ni la otra derecha que quiere volver a la época neoliberal ha podido resolver ese vacío. Entonces estamos llamando a llenar ese vacío con trabajo popular, con asambleas populares, con organizaciones sociales, y al final de este año tendremos un programa político, no apoyando al gobierno. Acabo de decir que no tiene el horizonte Alianza País para hacerlo. No sé si me oyó bien. No tiene tampoco Alianza País ese horizonte actualmente. Tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante. Bien, vamos al segmento final del programa. Quisiera pedirles a los panelistas una apreciación final, muy cortita. Eduardo, con usted empezamos, si es tan amable, le escuchamos. Bueno, yo creo que mucho de lo que demostró este debate es que creo que en este momento en el país, y es lo que creemos en la Convergencia de Organizaciones Sociales, estamos en un vacío político. O sea, no hay, ni la derecha tiene ninguna propuesta, ni por mala suerte Alianza País con los debates internos que tiene ha sido capaz de volver a dar un horizonte como fue en un comienzo a la Revolución Ciudadana, y aún menos una izquierda declamativa que electoralmente no pesa nada y que termine siendo siempre el juego de la derecha. Nosotros creemos que tenemos que abrir el campo político y es por eso que estamos proponiendo desde la gente, desde las comunidades, desde las comunas, desde las organizaciones sociales, lanzar todo un proceso de renuevo del proceso político, que no vamos a ir a destruir lo que se ha alcanzado, sino más bien hacer una crítica constructiva de profundización de muchas cosas, y nos damos todo un año entero. Va a ser un año, nosotros no estamos en eso de decir, nosotros trabajamos para candidaturas. Las candidaturas son una expresión electoral de un momento
que puede ser importante, pero que es solo una expresión de una lucha que es mucho más larga. Entonces vamos a construir todo este año un programa político desde barrios, desde organizaciones sociales. Como ciudadanas y ciudadanos, invitamos a todos a interesarse en lo que va a estar en las redes sociales, en nuestras comunicaciones de la Convergencia, las invitaciones, para que se unan a este proceso, porque nosotros creemos que no podemos dejar que las inconsistencias que están saliendo en este momento dentro del proceso político nos hagan regresar hacia una derecha neoliberal, sino que tenemos que salvar este proceso a través de un debate social. Perfecto, señor, por favor. Bueno, creo que en este año donde la crisis está golpeando a la mayoría de hogares ecuatorianos, es indispensable la unidad del pueblo. Se requiere en realidad otra política, otro gobierno. Si hay quienes por ilusiones, por ceguera o por sándwiches siguen apoyándolo, allá ellos. La mayoría queremos el cambio. En función de eso, Unidad Popular plantea la necesidad de la unidad de las fuerzas sociales, de aquellos que nos movilizamos el 2015 para defender derechos y libertades, para oponernos a que regalen la riqueza nacional, caso petróleo, caso minería, caso telefonía, para que se atienda y se resuelvan los problemas más acuciantes, empleo, producción. En función de eso es necesario construir un programa. Nosotros vemos con optimismo como movimientos sociales verdaderos, con independencia, que están enfrentando incluso la represión. Hay 700 criminalizados en este gobierno, han hecho una propuesta programática para un nuevo gobierno y está en discusión, que se va a discutir, eso sí, en sindicatos, en asociaciones, en el campo, y evidentemente debe construirse una propuesta política que el 2017 mire hacia el futuro, ni a la derecha del correísmo, que ya es pasado, ni a la derecha neoliberal a la cual le ha combatido. Ok, señor, muchas gracias. Luis. Bueno, nosotros entendemos que la crisis, los conceptos que se construyen alrededor de eso, nosotros los entendemos como una crisis que hay que crecer, hay que construir. Y nosotros, el campesinado ecuatoriano, desde Amaro, entendemos que la disputa política es la disputa por los medios de producción, por la economía. Y nosotros invitamos a las organizaciones a sumarse a la Convergencia Nacional y a construir de manera unitaria y desde el campo construir, edificar todos los sindicatos agrarios de las mujeres, de los campesinos, las amas de casa, de los barrios, toda la periferia de las ciudades, a sumarse a este proyecto, a esta plataforma de corto, mediano y largo plazo, y no por un tema meramente solamente electoral. Necesitamos hacer un programa consciente, responsable, en beneficio del país y de todos los ecuatorianos. Muy bien, señor. Doctor. Bueno, las asambleas ciudadanas de todo el país creemos que es necesario un gran acuerdo nacional. Yo ahí sí debo decir a los compañeros de izquierda, de centro izquierda, centro derecha, que debemos hacer un gran acuerdo para salvar el país. Estamos en una etapa demasiado crítica como para que los dogmas nos liquiden, para que los dogmas mate al país. Nosotros estamos de acuerdo por defender los derechos constitucionales y legales, estamos de acuerdo en fiscalizar, estamos de acuerdo que el nuevo gobierno debe ser un gobierno ético. Estamos de acuerdo en que nosotros debemos sacar, o sea, esta nueva formación política de gente, este gran acuerdo nacional debe sacarle al país de la crisis, primero económica, luego política y luego social. Ese es el tema fundamental del Ecuador en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte comercial, volvemos en un instante. Bien, aquí nos despedimos. Quiero agradecer a Carlos Figueroa, Luis Simbaña, Giovanni Atarihuana y Eduardo Meneses, que han estado en el estudio central de nuestro canal. Nos despedimos. Felicidades. Hasta la próxima semana. La polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños.